Un saludo amigos de BPI TV, hacemos este contacto el día de hoy. Representantes del partido Voluntad Popular, específicamente del área educativa, se pronuncian por este inicio a clases de hoy 17 de septiembre, marcado por el ausentismo escolar que hemos evidenciado en los recorridos que se han realizado. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Yo soy José Manuel Bolívar, activista de Voluntad Popular, coordinador de Educación de la Mejor Venezuela y maestro venezolano. Me encuentro acompañado por líderes de juventudes de Voluntad Popular, así como maestros y gremialistas de la educación venezolana. En este 17 de septiembre, una fecha que generalmente significaba alegría, emociones positivas, la vuelta a clases, encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros colegas y empezar un nuevo año escolar. Y que hoy, si usted busca el mayor símbolo, la mayor evidencia de que el sueño de la revolución socialista en Venezuela está muerto, si usted busca una mayor evidencia de que el gobierno venezolano ha traicionado los valores de igualdad, de justicia, de inclusión y de progreso, que alguna vez, en consono con el pueblo venezolano, enarboló, hoy puede encontrar en las escuelas venezolanas, en el estado del gremio educativo, la mayor evidencia de esa traición, con un sistema educativo colapsado, en ruinas, llenos de escombros, y un gremio educativo empobrecido. Hoy, los maestros venezolanos que empiezan de nuevo sus jornadas laborales con amor por esa vocación que escogieron desde jóvenes, con la misión de formar al futuro venezolano, se encuentran asistiendo a clases con zapatos con huecos, con un transporte ineficiente, teniendo que caminar kilómetros, arriesgando su vida en perreras que los transportan para poder llegar a escuelas que los reciben sin los servicios públicos mínimos necesarios para una educación digna y la educación de calidad que soñamos todos los venezolanos. Escuelas donde no hay agua, donde no hay luz, ni siquiera que hablar del servicio de internet tan importante para una educación del siglo XXI, donde cuando llueve las goteras caen dentro de los salones e interrumpen las clases, donde los pizarrones y los pupitres no sirven. De los 24.000 planteles oficiales que hay en el país, solamente 3.000 de ellos recibieron un mínimo de aportes para su infraestructura. El programa, sarcásticamente llamado por el gobierno Una Gota de Amor para mi Escuela, ni siquiera una gota de amor brinda para la infraestructura de nuestros niños y de nuestros jóvenes. De los 500.000 docentes venezolanos que hacen labores en las instituciones oficiales venezolanas, más de un 40% ha tenido que emigrar y dejar sus labores. Y la respuesta es muy sencilla. El maestro venezolano hoy vive en pobreza. El gobierno de Nicolás Maduro ha aplastado el salario de los docentes y lo ha sumergido a cada uno de los docentes venezolanos hoy por debajo de los límites de la pobreza extrema. Los estudiantes, los niños y jóvenes que aspiran a un futuro mejor, a trabajo, a oportunidades, a surgir, a brindarle un futuro mejor a sus familias, hoy se encuentran con escuelas cerradas, con escuelas dilapidadas, con maestros ausentes y con toda una infraestructura escolar que está muy lejos de lo que alguna vez prometió el gobierno, pero que hoy todavía soñamos los venezolanos. Hoy, además de ofrecer este corto diagnóstico, pero contundente, del fracaso del gobierno en materia educativa, queremos desde Voluntad Popular ofrecer nuestro respaldo, nuestro acompañamiento y nuestros esfuerzos de organización a todos los maestros y docentes venezolanos. Los esfuerzos deben ser dirigidos a recuperar la dignidad del gremio docente,
a defender los contratos colectivos, a defender todas las luchas gremiales que se llevaron por muchos años y que hoy el gobierno de Nicolás Maduro pretende destruir. Tendremos acciones de organización, acciones de generación de ideas y de propuestas, de proyectos para esa Venezuela que todos soñamos, para recuperar esa confianza y la conexión con el pueblo que aún aspira a los valores de igualdad, de justicia, de progreso y de inclusión que tenemos en el corazón y en la mente todos los venezolanos. Quiero dejarlos ahora con nuestro compañero Hasler Iglesias en representación de los jóvenes venezolanos que siguen aspirando a una educación de calidad y de excelencia. Sí, nuevamente muchas gracias a quienes nos escuchan, nos ven y a la prensa que está aquí presente. Y hoy lamentablemente un inicio de clase que yo recuerdo cuando uno era chamo, más bien era el momento de alegría, de estrenar un morral nuevo, de conseguirse con tus amigos otra vez en la escuela o en el colegio. Hoy lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo esta inundación que ha significado la tragedia nacional generada por el gobierno también llegó a las escuelas, a los liceos, a las universidades y a todos los institutos educativos de Venezuela. Hemos visto cómo la hiperinflación y las medidas económicas tomadas también afectan la educación el día de hoy. Hemos visto cómo cifras de la lista escolar, donde, lo repito, en años anteriores los chamos estaban emocionados por estrenar sus útiles escolares, hoy quizás tendrán que usar la camisa o el pantalón o los zapatos de su hermano o de su primo, probablemente raído y no en condiciones óptimas. O usarán lo que les quedó del cuaderno anterior porque no tienen para comprar uno nuevo para su primer día de clase. Porque es que la lista escolar aumentó entre el año pasado y más de 27.900%. Una cifra que ni siquiera se compara con el aumento en cualquier otro sector. También para aquellos, y el gobierno lo celebraba incluso, cómo ha habido una migración de estudiantes de la educación privada a la educación pública. Ojalá lo hicieran porque nuestras escuelas públicas tienen la mejor calidad del país. Ojalá lo hicieran porque en nuestras escuelas públicas están los mejores docentes, los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas. Pero lamentablemente hoy la migración que se da de la educación privada a la pública se da porque ya los padres no tienen cómo costear la educación privada donde aspiraban a tener mejor calidad para sus hijos. Esos mismos padres que además están abandonando a sus niños, con lo que significa en el crecimiento y en la formación, incluso hasta psicológica de un chamo, tener que vivir sin sus papás, porque se tienen que ir a otros países a buscar trabajo, a ver cómo le mandan a su hijo aquí en Venezuela los alimentos o los insumos para poder mantenerse en la educación. Y estamos hablando, según cifras que dio Fe y Alegría, de más de 4.400 niños venezolanos que hoy, cuando lleguen a su casa, no van a tener una mamá o un papá para contarle qué bien le fue o qué le hizo falta en su escuela, o para contarle qué extraña del año pasado, o para contarle qué hizo falta hoy en su inicio de clase. Y así como también no van a tener papás a los cuales contarles, por lo menos presencialmente, también va a pasar que hoy, en su primer día de clase, se queden de repente con horas libres porque no hay profesores que les dé la materia que tienen que ver hoy. Porque no tienen quien les dé matemática, física, química, biología, historia, lengua. Porque no tienen quien los acoja en un salón, no porque no quieran, sino porque, como explicaba José Manuel, esos profesores también hoy viven las peores condiciones de vida que tiene trabajador alguno en Venezuela. En materia de servicios, tenemos escuelas y universidades con unas instalaciones de comedores y un programa de alimentación escolar que pareciera haber quedado ya como un mito urbano, donde los chamos hoy, lamentablemente, quisiéramos decir lo contrario, pero van a seguir viviendo lo que vivimos en el año escolar pasado, desmayándose en las aulas de clase o simplemente no asistiendo al salón por no tener que comer. Porque los comedores, además, con una capacidad en años anteriores para alimentar incluso a los estudiantes y a los docentes y a los trabajadores, hoy ni siquiera pueden surtir con un alimento de calidad a los más jóvenes. Un sistema de transporte colapsado que también afecta a los jóvenes, que también afecta incluso en el interior del país, donde no hay disponibilidad de escuelas y liceos,
donde no todos tienen un liceo o una escuela cercano al cual puedan asistir cómodamente y que requerían y necesitaban un transporte público para poder llegar, hoy esa unidad de autobús probablemente no esté. Y hoy ese chamo seguramente no llegará ni hoy ni durante un buen tiempo a su aula de clase para ser el docente, el científico, el humanista, el profesional que sueña él y su familia ser en un futuro. Otro tema al respecto es que el gobierno de Nicolás Maduro ha eliminado el pasaje preferencial estudiantil. Una lucha que queremos recordar se logró producto de muertes incluso de jóvenes en el pasado, que salían a protestar, que salían a exigir que el sistema de transporte público les permitiera un costo menor para poder acudir a sus escuelas. Hoy ni tenemos los autobuses ni tenemos el pasaje preferencial, lo que genera además mucho más costo. En materia de becas en las universidades, hacíamos ayer el cálculo nuevamente con la nueva moneda y lo hicimos varias veces, porque la cifra generaba mucha sorpresa y dolor. Porque hoy, cuando comiencen las clases y los becarios universitarios reciban su primera beca, lo que les va a caer en su cuenta bancaria van a ser 4 bolívares soberanos. Y yo recuerdo, cuando yo era presidente de la Federación de Centros de la UCB, comparábamos la beca con un almuerzo. Hoy, lamentablemente, los dirigentes estudiantiles no van a poder comparar la beca ni siquiera con un lápiz mongol para poder escribir. Y esos son los recursos con los que esta dictadura quiere decir que permite y garantiza la educación de calidad. Y además, no solo es que la cifra es ínfima, sino que lo han dicho descaradamente que para poder acceder a ella, el estudiante va a tener que presentar el carnet de la patria, recordando la utilidad que le han dado a ese carnet, que no es otra sino de control político, de control social y de ideologización dentro de las escuelas y las universidades. Ya para cerrar también este panorama breve que estamos haciendo, porque el diagnóstico completo tomaría un informe de horas, la discrepancia con las cifras en materias de deserción. Vemos cómo un ministro saliente da una cifra de matrícula y un ministro entrante da otra, menor a la que dio el anterior, y dice que hubo un aumento en la matrícula de la educación en Venezuela. Cuando todos sabemos que es una mentira, porque ellos primero no manejan cifras efectivas, ni reales, ni verídicas, y segundo, es evidente en las calles, en los hogares y en las instituciones de educación que eso no ha sido así. Y organismos independientes han calculado que la reducción más bien de la matrícula alcanza y supera el 500.000 de chamos, de niños, de jóvenes, de estudiantes que hoy, en vez de estar en un salón, probablemente estén en otras actividades que no le aportan nada al bienestar de Venezuela. Y no pasa solo eso en materia de educación básica y media, también en las universidades. La Universidad Central de Venezuela ya supera el 30% de deserción de un semestre a otro. Esto quiere decir un semestre en el cual habían 9 estudiantes, para ponerlo en una cifra redonda, en el semestre siguiente van a haber 6. Y en el semestre siguiente ni siquiera van a haber 6, van a haber menos. Y eso lo que genera, en definitiva, es que estamos muy cerca de ver promociones de profesionales que, cuidado y si no llegan a la decena por cada una de las carreras. El caso de la Simón Bolívar también es reflejo de cómo el secuestro que hizo este gobierno de la asignación de cupos universitarios tiene un efecto también, donde la cantidad, el 100% de los estudiantes que entraron por la OPSU a la Universidad Simón Bolívar en el año 2017, hoy únicamente va a estar menos de la mitad de esa población estudiantil. Eso quiere decir que quienes entran a la universidad no se encuentran con un sistema que les permita ni siquiera mantenerse el primer año viendo clases con servicios de calidad, con educación de calidad y con un entorno de vida que les permita formarse como profesionales. Ante esto, los jóvenes de Voluntad Popular, además aquí acompañados con incluso trabajadores, docentes y distintas fuerzas vivas del área educativa del país, también el Frente Liceísta que hemos impulsado como un modelo de empoderamiento a estos jóvenes que están en la educación media, es un llamado, primero, a que esta situación tiene que acabar y solo es posible eso mediante un cambio político en Venezuela. Porque durante años de una mala gestión, que no es por incapacidad, sino por maldad, que lo hacen adrede para generar esta situación, lo que nos queda a los ciudadanos es organizarnos, es mantenernos. Hemos visto además, y lo felicitamos, esto de solidaridad, con recolección de útiles, con donaciones y con lo que puede hacer un ciudadano para ayudar a sus hermanos ante una crisis de este tamaño. Pero nosotros soñamos y estamos luchando para que esto no sea la ayuda de un ciudadano a otro, sino que haya un Estado y una Venezuela que le dé oportunidades a sus jóvenes y a sus niños. Y esto no se queda solo en las palabras.
Vamos a estar en las calles acompañando a niños, jóvenes, padres, madres, representantes, docentes y trabajadores en la defensa de cada uno de estos derechos. Y respaldamos la convocatoria que han hecho trabajadores del área educativa para este miércoles 19 de septiembre, donde se llama a hacer un pancartazo en todos los planteles educativos a nivel nacional desde las 10 de la mañana. Esto no es una lucha nada más de quienes están en la escuela o del que tiene un hijo, porque la verdad es que mientras destruyen la educación, afectan el presente, pero sin duda nos ponen cada día más un futuro más oscuro. Y aquí, en resistencia, en lucha y con la sabiduría de que el pueblo venezolano, en sus entrañas y en las mentes de estos niños, tenemos las capacidades para salir de esto, cambiando el sistema político que hoy nos gobierna y generando oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Niños en las aulas de clase, no sé si tienen más o menos que hacer una proyección de la cantidad, la cifra del ausentismo el día de hoy. Mira, todavía no, yo puedo predecir, como te decía, más allá de cifras del día de hoy, sí nos ayudan las proyecciones, ¿no?, de lo que fue el cierre del año pasado. Y como te dije, lo que nosotros proyectamos es un ausentismo de un 40% del personal docente, bien sea por migración o porque se han dedicado a otras actividades económicas o porque simplemente no tienen los medios para llegar a la escuela. Veremos más tarde, quizás a través de sus propias informaciones, cómo resultó ser el día de hoy. En cuanto a la asistencia de alumnos, las proyecciones que tenían, ¿cuáles pueden ser quizás qué podemos esperar quizás para esta semana y la próxima? Que sí. comienzan muchos colegios o muchas secciones dentro del colegio. Sí. La próxima semana, ¿qué se puede esperar? Porque, como bien lo decía Ana, se ve muy poca afluencia de niños a los colegios. Mira, una data que sí manejo, quizás por un poco más de transparencia en el uso de la data, es el tema de la educación privada, que a lo mejor nos puede dar una idea global, ¿no? La educación privada atiende entre un 20 y un 25% de la población venezolana. Y la reducción en la matrícula estudiantil en la educación privada está entre un 15 y un 20%. Eso quizás lo vamos a ver también durante esta semana. Esta reducción de entre 15 y 20% sería real la cifra que dio el ministro Aristóbulo Isturiz de que aproximadamente el 16% de la matrícula privada migró. Mira, yo creo que eso, ahora que lo dices, parece quizás un buen número que él habrá agarrado para justificar ese número. Porque de hecho, el ministro Jagua, cuando salió, dijo que habían 7.866.849 estudiantes en la educación venezolana. Y luego el ministro Aristóbulo anuncia que hay 7.866.000 estudiantes, es decir, una reducción de unos 850 estudiantes en los números que ellos dos ofrecen. O sea, que de esa cifra no sacó el 16%. Quizás él pudiera estar sacando del aire esta reducción de la educación privada para justificar esa migración. Pero como decía Hasler, no lo estamos viendo hacia la educación pública. El mismo ausentismo, las inscripciones en la educación pública no han registrado ese balance hasta lo que nosotros hemos podido ver. Hablan de este 40% de migración de profesores hacia otras profesiones o del país. Más o menos, ¿tienen un estimado hacia dónde están migrando los profesores? ¿A qué se están dedicando en los que permanecen en el país? Sí, mira, es lamentable, como todos los venezolanos que hemos tenido a un familiar, un amigo, alguien cercano que ha migrado, la situación del docente venezolano que migra, sobre todo a Latinoamérica, es bien difícil, está llena de retos. Encontramos que se van a Ecuador, a Perú, a Colombia, generalmente, por supuesto, en autobús, arriesgando sus vidas, muchas veces arriesgando las vidas de sus hijos, muchas veces dejando atrás a un cónyuge y básicamente con los bolsillos vacíos. O sea, que lo que ellos enfrentan realmente, el docente que está migrando, huyendo de una situación extrema como la que estamos viviendo los venezolanos, se encuentra panoramas difíciles también a los países en los que llega. Algunos encontramos que pueden insertarse en la educación pública de estos otros sistemas, pero la gran mayoría realmente se dedica a profesiones distintas a la docente. Y con respecto al programa de alimentación PAE, ¿tienen algún dato el día de hoy? ¿Inician todas las escuelas? ¿Inician algunas? Hasta ahora, del inicio de este año escolar, no tengo ningún dato que ofrecerte, pero el programa de alimentación escolar sí sabemos todos que ha sido otro de los grandes fracasos de este gobierno, que ha sido un programa que tiene ya casi 40 años
en Venezuela y que bajo este gobierno prácticamente ha desaparecido. Es bien sabido esos números que cuando en las comunidades avisan que va a haber comida en el colegio 2 o 3 días a la semana, ese día la participación de los estudiantes en las escuelas aumenta muchísimo. O sea, que nos dice realmente de la importancia del programa de alimentación escolar para subir los niveles de asistencia a las escuelas. ¿Tienen cifras de cuántas unidades educativas estarían no operativas para este inicio de clases? Porque el propio ministro decía que nada más en las zonas inundadas, en las zonas que sufrieron las inundaciones, en el país, aproximadamente 7 a 9 estados mencionados, habían 109 escuelas que no iban a poder iniciar clases, bien porque estuviesen afectadas por las aguas o porque estaban siendo utilizadas como refugio. Claro. En el resto del país tienen cifras. Sí. Mira, a mí me gustaría hacer una distinción allí entre las que realmente van a funcionar y las que deberían estar abiertas, porque definitivamente tienes escuelas que están abiertas, pero que de nuevo no tienen agua, los niños no pueden ir al baño en esas condiciones, donde no hay electricidad, donde, como te dije, cuando llueve se inunda todos los salones, donde los pupitres están rotos, y aún así esas escuelas permanecen abiertas, atentando contra la dignidad mínima de los estudiantes y de los maestros. Hay unas 24.000 escuelas oficiales alrededor del país, de las que solamente 3.000 recibieron una gota de asistencia. Así que eso nos puede dar una dimensión de unas 21.000 escuelas que no recibieron ningún tipo de apoyo durante estas vacaciones. ¿Y ustedes de Voluntad Popular tienen algún proyecto, algún programa para impulsar? Porque todas estas semanas continúan las inscripciones, pero quizás muchos padres por no tener dinero, por no tener uniforme, ¿tienen ustedes algún proyecto, un plan, un programa para incentivar que se inscriban a pesar de la crisis? Sí, mira, me gustaría decirte tres cosas con respecto al rol de Voluntad Popular y con respecto al rol de los factores democráticos en esta lucha gremial, en la lucha docente, en la lucha de la educación. El primero es la conexión con los distintos gremios que continúan luchando y continúan en la calle y continúan organizados para hacer frente a este empobrecimiento al que está siendo sometido por parte del gobierno. Voluntad Popular y los partidos democráticos tienen el deber y la obligación de articular y de representar los intereses de estos gremios. El segundo es que Voluntad Popular tiene un proyecto. Voluntad Popular tiene las ideas, tiene la gente, tiene el ímpetu para transformar la educación en Venezuela, pero solamente cuando estemos en democracia. Estamos convencidos de que este sistema político es incapaz, por maldad y por incapacidad, de brindarle la dignidad, la calidad y la excelencia educativa que se merecen los venezolanos. Entonces, en la mejor Venezuela, esa Venezuela que nosotros soñamos, hay un proyecto educativo en el que el maestro es el centro de la sociedad. Usted se puede imaginar una sociedad justa, una sociedad en la que una maestra o un maestro puede darle calidad de vida a sus hijos, igual que un policía. En ese momento sabremos que estamos en una mejor Venezuela. Muchas gracias. Sí. Eran declaraciones de José Manuel Bolívar y dejarle Iglesia en representación de Voluntad Popular en el área educativa, donde han dado diversas cifras, entre ellos que de 24.000 escuelas del país, públicas del país, solo 3.000 recibieron atención para la infraestructura y también 40% de docentes habría migrado o dejado las aulas de clases debido a la situación del país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.